Algunos pasos para conseguir riquezas. Entiende, en primer lugar, que todo lo que tú deseas o necesitas ya existe. Todas las cosas te son otorgadas de acuerdo con tu pensamiento. Nadie es pobre por mala suerte y nadie es rico por buena suerte. La mente infinita atiende a cada uno conforme a sus pensamientos. Si tú deseas alguna cosa, créala mentalmente, pídela, cree que ya estás recibiéndola y todo sucederá en consecuencia. Para liberarte de la incertidumbre y de la duda, medita y pregunta a la sabiduría infinita si hay alguna razón para no tener lo que deseas. Luego, crea el cuadro mental de aquello que deseas y mentalízalo constantemente hasta recibirlo. Lo recibirás, infaliblemente. Formula el pedido positivamente. Mantén una actitud serena, confiada y acertada. Pide específicamente lo que deseas. Si quieres un empleo, no pidas dinero. Si deseas dinero, no pidas un empleo. Si deseas un viaje, pide el viaje, y no el dinero para el mismo. Crea el cuadro mental exacto de aquello que quieres alcanzar y deja que el subconsciente providencie cómo llegará a ti. No formules un pedido vago, indefinido. Pide y mentaliza cuando estés dominado por un deseo fuerte. Crea emoción y sentimiento. La necesidad o placer que causará la obtención del pedido pueden ser de mucha fuerza emocional. Repite con frecuencia, con sentimiento y con persistencia, y busca conservar en ti la imagen mental vívida. El subconsciente reacciona mejor cuando tú estás relajado. Cuanto más calma y pasiva esté la mente, en el momento de formular un pedido, mejor. No te pongas a especular sobre el tiempo que demorará en ser atendido. Tú serás atendido. Y comienza a agradecer. Di, muchas gracias, Dios mío, pues tú oíste mi oración. Siempre escuchas mi pedido. Estoy siendo atendido en tu nombre. Muchas gracias. Métodos que puedes usar con éxito. Un momento muy importante para que mentalices aquello que deseas es por la noche cuando vas a dormir. Colócate en una posición confortable, relájate y permanece mentalizando en tu pantalla mental aquello que deseas. Duérmete con la mente ligada a esos pensamientos. El subconsciente a esa hora está más receptivo y hasta puede ser que tú obtengas la respuesta en sueños. Otro método que tú puedes emplear con provecho a cualquier hora del día es sentarte en una posición bien cómoda, cerrar los ojos y ver mentalmente cómo ya ha acontecido aquello que tú deseas. Si deseas adquirir una casa, imagínate en este momento pagando el valor de la casa al vendedor y entrando muy contento en ella. Imagina hasta, si quieres, la localización de los muebles. El subconsciente, que no distingue entre realidad e imaginación, transformará tu imaginación en realidad física. Si deseas un aumento de salario, imagina que tu patrón te está llamando y te está diciendo: mira, tú eres un funcionario muy eficiente, por eso voy a aumentarte el sueldo. Visualízate delante del escritorio de tu jefe y a él diciéndotelo. Si tú deseas progresar en la vida, fija tu mente en una palabra o una frase y repítela algunas veces por día, con sentimiento. Por ejemplo, mentaliza riqueza y éxito. Simplemente riqueza y éxito. También podrás optar por decirte a ti mismo con fe y gratitud: yo soy rico. Lo que tú creas en la mente sucede.
Lo que tú das retorna a ti. Cuando efectúes una donación o des una limosna, libérate definitivamente de la sensación de pérdida. Recuerda que el sentimiento de pérdida o de carencia crea imagen de carencia en la mente. Cuando hagas tu donación, hazla con sumo placer, seguro de que todo lo que des con amor, la riqueza divina volverá a llenar el espacio vacío automáticamente. Cree que la abundancia infinita está siempre fluyendo hacia ti, como una lluvia que nunca deja de caer. Por más agua que tú recojas de la lluvia, siempre su vasija estará llenándose nuevamente y rebosando. Este es el sentimiento que tú debes tener al dar una contribución a cualquiera que le des, a una institución, a una persona, a un programa, a una persona necesitada. Da y se te dará. Calma tu mente consciente. Cuando la mente consciente duda, tiene miedo o es negativa, tú necesitas calmarla e inclusive adormecerla, tornarla pasiva, para que no cree obstáculos a las órdenes que tú le envías al subconsciente. Procura relajar la mente consciente, descontrayendo tu cuerpo y concentrándote profundamente en tu deseo. Cálmate, aflójate bien, relájate, cierra los ojos y afirma en tu mente el cuadro mental que desees. Si, por ejemplo, estás enfermo, puedes mentalizar tu órgano enfermo funcionando correctamente y mandarle energía, luz blanco-azulada, y creer que él te está obedeciendo. Así es y así será. Por ejemplo, no digas, mi estómago no me dolerá. Di positivamente, mi estómago está funcionando ahora correcta y normalmente. Si tienes dolor de cabeza, relájate, cierra los ojos y di, está pasando, está pasando, está pasando. ¿Cómo puedes esperar una respuesta sobre el infinito siendo tú finito, teniendo tan poca comprensión? Si es poco o nada lo que sabes sobre el origen de una mariposa, de una gallina, de un huevo, de la energía eléctrica, del pájaro cantor, todos ellos seres o cosas con los que tenemos contacto permanente y que pertenecen a las dimensiones materiales del mundo. ¿Cómo esperas englobar a Dios en tu raciocinio? Sería igual que esperar que una gota contuviera todo el océano Atlántico. No preguntes si Dios existe, pregunta si tú existes. Medita sobre tu realidad, tu dimensión, y con el borde de tu abrigo tocarás las rayas del infinito, pero jamás alcanzarás todo el infinito. Tú reconoces a Dios a través de ti mismo. Hoy, igual que mañana, el Espíritu de Dios está eternamente dentro de ti, orientándote y vivificándote. El contacto con tu Dios interior se produce por medio de la oración. Cualquier pensamiento, palabra o imagen dirigidos a Dios se llama oración. La oración es la forma de pensamiento que conecta al hombre con Dios. Pensar, hablar, imaginar, escribir, cantar, soñar, desear y pedir son actos mentales. Por lo tanto, si en esos pensar, hablar, imaginar, escribir, cantar, soñar, desear y pedir, te estás dirigiendo a Dios, es una oración. Las leyes de la mente y las leyes divinas tienen el mismo origen, Dios. La palabra
es una forma de pensamiento. La idea es una forma encadenada del pensamiento. La imaginación es una forma de pensamiento. La oración es una forma de pensamiento. Por lo tanto, la oración es, ante todo, energía mental. Cuando recordamos que Dios es realmente omnipotente, que no sufre restricciones por causa del espacio, la materia y los caprichos de la naturaleza humana, es fácil ver que no puede haber límite para el poder de la oración. Tú, que necesitas cambiar la situación negativa de tu negocio, que necesitas curar tu hígado enfermo, que necesitas resolver una demanda judicial paralizada, que necesitas hacer un viaje, que necesitas tranquilizarte, recurre al poder transformador y realizador de la plegaria. Si nos concentramos y somos capaces de rezar sin fatiga y con amor, sintonizándonos con el poder divino y con nuestra voluntad, parecida a un tifón, a un rayo, se nos abre un camino a través de todo y participamos en el poder divino. Oración es poder. El apóstol Pablo lo dijo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor, del cual toma nombre toda paternidad en el cielo y sobre la tierra, para que según las riquezas de su gloria os conceda por medio de su Espíritu el ser fortalecidos en virtud en el hombre interior. Doblar las rodillas ante el Padre es orar. La plegaria fortalece el poder, porque la oración es poder. Sabemos que nuestra oración será atendida, pero nunca sabemos exactamente cómo. A veces parece no haber forma en términos humanos para la solución del problema y sin embargo se resuelve de alguna manera gloriosa y emocionante. El cómo es exactamente la premisa del milagro, porque el milagro no es un acontecimiento imposible, pero la manera en que ocurre es la que se cree imposible. Por lo tanto, por milagro no se entiende una ruptura del orden natural establecido por Dios, sino la realización del orden natural por vías y medios humanamente desconocidos hasta el día de hoy. El milagro es la realización de la plegaria o de la visualización a través de medios maravillosos y desconocidos. Toda oración en la que se cree acontece. El milagro es la fuerza divina que emana de ti. Si esa fuerza divina es inmanente a ti, entonces tú mismo eres el poder del milagro. Creer firmemente que lo que deseas acontecerá y quedarse tranquilo es saber que acontecerá. Es sencillo. El que reza mejor, ama mejor. Amar, por tanto, es la oración más perfecta. El estado de amor es un estado de felicidad y el estado de felicidad es el estado interior del reino de los cielos. En la oración tiene lugar la comunicación entre el Padre y el Hijo, y esta comunicación es amor. Incluso si estás orando por alguien o pidiendo algo, tu plegaria se dirige al Padre y por eso es un contacto entre Hijo y Padre. Este contacto es amor. La oración, que es amor en su esencia, no contiene ni odio, ni rabia, ni celos, ni envidia, ni tristeza, ni ninguna clase de maldad. Amor, por tanto, ya es perdón. Amor es luz, y en la luz no hay oscuridad. Entonces, la verdadera oración es un acto de amor, así como amar es orar. Cuando estás elevando tu oración, procura alcanzar el estado interior de amor para que tu palabra llegue a Dios. Tu oración habrá alcanzado los planos más elevados. Una vez que haya tenido lugar en ti la interacción total entre Dios
el universo y la humanidad. Mientras que eso no acontezca, sigue repitiendo la oración de amor, para que el amor llegue. Una vez que haya llegado el amor, todo sucederá, pues sucedió la felicidad, el estado interior del reino de los cielos. Como dijo el apóstol Pablo, si yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tuviera amor, vendría a ser como un bronce que suena a un címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y penetrase todos los misterios y todas las ciencias, si tuviera toda la fe de manera que trasladase los montes sin tener amor, no sería nada. Y si distribuyera todos mis bienes para sustento de los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si el amor me faltara, no me serviría de nada. El amor no hace nada, no busca sus intereses, no se irrita, no piensa mal, no se huelga de la injusticia. Sí se complace en la verdad, a todo se acomoda, lo cree todo, todo lo espera y lo soporta todo. Cuando llegue lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Ser sencillo, como un niño, cuando oras es el método más perfecto. Ya lo dijo Jesús. Si no os volvéis y sois como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El reino de los cielos es un estado interior de comunión con Dios y consecuentemente es el estado de felicidad. Ser como un niño es ser sencillo, puro y transparente en tu pensamiento, mantener univocidad entre la mente consciente y el subconsciente, tener confianza, creer ciegamente en el poder de Dios, así como el niño cree en el poder del padre y de la madre, decir lo que quieres decir y no tener doblez, ser positivo, no guardar rencor y sentir armonía dentro de ti. Toda oración verdadera es sencilla, y toda oración sencilla es unívoca. Toda oración unívoca es infalible. Para alcanzar la sencillez necesitas soltarte, desarmarte, sentir el vuelo indescriptible de la libertad interior. Tienes que saber envolverte en la poesía de la puesta del sol y alcanzar la belleza indecible de la flor. Ser sencillo es saludar a quien has ofendido y con una sonrisa pedir disculpas. Ser sencillo es no dejar que entren en tu cabeza las maldades de los demás y siempre perdonar con las manos abiertas. Ser sencillo es ser realmente sencillo. Cuando eres sencillo, has alcanzado la vida con mayúsculas, pues la sencillez te pone en comunión con Dios y con todo el universo. Esta sencillez es el propio reino de los cielos. Para alcanzar la sencillez es necesario que te sumerjas a fondo en tu ser interior, hasta alcanzar la frontera entre lo finito y lo infinito. Cualquier pensamiento o sentimiento que estorbe la sencillez interior te desviará, y entonces no conseguirás encontrarte con Dios. La oración sencilla no puede contener odio, pues solamente la luz del amor universal iluminará tu camino hasta tu Dios interior. Por lo tanto, si al tiempo de presentar tu ofrenda en el altar, allí te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja allí mismo tu ofrenda delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, después vuelve a presentar tu ofrenda. Procura conciliarte con tu contrario mientras estás con él por el camino. Es decir, que mientras haya odio dentro de ti,
tu oración no llegará a Dios. Por lo tanto, no servirá subir al altar para hacer la ofrenda. Estarías perdiendo el tiempo. Como dice también Jesús, ser sencillo es ser puro de corazón. Sé sencillo, por lo tanto, y tu contacto con Dios será tu oración infalible. Entonces el Padre os concederá todo lo que pidiereis. Como dijo Jesús, todo lo que atares sobre la tierra será también atado en los cielos, y todo lo que desatares sobre la tierra será también desatado en los cielos. Cuando hay unidad, es decir, sencillez, en tu mente consciente e inconsciente, tu oración es infalible y todopoderosa, porque el Padre que habita en tu interior, que está en contacto directo contigo, te concederá todo lo que pidas. He aquí el camino del milagro.